Primer principio de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica es el principio de conservación de la energía aplicado a los sistemas termodinámicos. Hay una analogía entre los sistemas termodinámicos y los sistemas mecánicos conservativos, como por ejemplo un sistema de masas y resortes como el ilustrado en la figura. En un sistema mecánico conservativo se distinguen dos tipos de energía, cinética y potencial, que se definen en términos de las velocidades y las posiciones de las partículas que integran el sistema. La energía total es la suma de ambas. Las posiciones y las velocidades de las partículas son las variables de estado del sistema mecánico. Si en su evolución las partículas vuelven a las mismas posiciones con las mismas velocidades, significa que el sistema vuelve al mismo estado mecánico, el que se corresponde siempre con un mismo valor de energía. Si hay fuerzas exteriores al sistema, la variación de la energía total es igual al trabajo realizado sobre el sistema por esas fuerzas exteriores. La analogía consiste en imaginar que los sistemas termodinámicos reales son sistemas mecánicos conservativos cuyas partes, átomos, moléculas, son demasiado pequeñas como para ser percibidas. Se supone que si se toman en cuenta los movimientos a escala microscópica, la ley de conservación de la energía sigue valiendo, y que los intercambios de energía cinética y potencial asociadas con los movimientos puramente microscópicos se manifiestan en la escala macroscópica del experimento como calor. Esta analogía brinda una imagen mental conveniente y se la aprovecha cuando se estudia la termodinámica estadística. Pero en este curso estudiamos la termodinámica clásica, en la que no se formulan hipótesis acerca de la estructura del sistema y entonces no se puede dar una definición de las energías cinética y potencial microscópica porque no miramos el detalle de la estructura del sistema. Discutiremos ahora un experimento realizado por Joule que permitió obtener dos conclusiones importantes. La primera es que el estado de equilibrio termodinámico de un sistema se puede modificar sin la necesidad de intercambio de calor, solamente realizando trabajo sobre el sistema. Y la segunda conclusión importante que mencionamos anteriormente es la relación, obtener la relación entre la unidad de calor, la caloría, y la de trabajo mecánico, unidad que hoy conocemos como el Joule. Se dice que un límite es adiabático cuando el estado del sistema se puede cambiar únicamente moviendo el límite o bien colocando el sistema en un campo de fuerzas exteriores. Los experimentos de Joule fueron adiabáticos. Se empleó un aparato cuyo esquema se muestra en la animación. Un recipiente recubierto de un límite adiabático contiene un líquido en su interior que puede ser agitado por un sistema de paletas. Estas paletas se mueven dejando descender un conjunto de pesas. Eso trae como resultado un cambio en el estado de equilibrio termodinámico del sistema, que puede ser una cierta cantidad de agua contenida en el recipiente. Ese cambio de estado de equilibrio consiste básicamente en un aumento de la temperatura, desde la temperatura ambiente a una temperatura ligeramente superior. Midiendo la energía mecánica perdida por la pesa y midiendo la variación de temperatura de la masa del agua contenida en el recipiente, se puede determinar la equivalencia entre la caloría y el Joule.
Al analizar estos experimentos, conviene suponer que la superficie de las paletas es el límite del sistema, que es el líquido contenido en el interior. Joule también realizó experimentos con mercurio en lugar de agua y con discos de hierro que se frotaban dentro del líquido en vez de agitarlo mediante las paletas. También llevó a cabo otros experimentos en los que el aumento de temperatura se obtenía a partir de un trabajo de tipo eléctrico. Gracias a estos experimentos, Joule encontró que la realización de una determinada cantidad de trabajo adiabático producía siempre la misma variación del estado del sistema, sin que importara el dispositivo usado para producir el trabajo, ni cuál fuera la naturaleza del sistema. Si ahora suponemos que lo mismo vale para cualquier sistema termodinámico y bajo cualquier condición, podemos definir la energía de un sistema termodinámico y formular el primer principio de la termodinámica. Los experimentos de Joule indican entonces que tiene sentido hablar de la diferencia de energía entre dos estados de equilibrio de un sistema y que esta diferencia se puede medir a partir del trabajo que realiza el ambiente mientras se lleva al sistema de un estado a otro en condiciones adiabáticas. La energía del sistema la simbolizaremos con U mayúscula y la denominamos energía interna, ya que no tiene en cuenta las posibles energías cinéticas y potenciales debidas al movimiento del sistema como un todo. Entonces, si mediante un proceso adiabático llevamos al sistema desde un cierto estado inicial cuya energía es U sub I hasta otro estado final de energía U sub F, la diferencia entre las dos energías, final menos inicial, la podemos igualar a menos el trabajo adiabático o a lo largo de ese camino adiabático realizado por el sistema sobre el entorno. El signo menos proviene de la convención de signos para el trabajo. Recuerden que estamos considerando al trabajo positivo cuando el sistema realiza o entrega energía al entorno. Entonces, un trabajo positivo es una disminución en la energía del sistema. La experiencia indica que todo par de estados de un sistema termodinámico se puede conectar mediante la realización de trabajo adiabático, eligiendo convenientemente cuál de los dos es el estado inicial. Y por lo tanto suponemos que esto ocurre en general. La definición de energía interna se basa entonces en las dos generalizaciones siguientes. Cualquier par de estados de un sistema termodinámico se puede conectar mediante la realización de un trabajo adiabático, no necesariamente reversible. La cantidad de trabajo adiabático necesaria para conectar dos estados depende solamente de los estados y no del modo particular de efectuar ese trabajo. Podemos dar ahora una definición de calor. Supongamos dos estados, inicial y final, de un sistema termodinámico. Esos dos estados, en principio, se pueden conectar por una transformación adiabática. La diferencia de energía entre esos dos estados es igual a menos el trabajo realizado por el sistema en el proceso adiabático. Pero esos dos estados también se pueden conectar por otro proceso que no sea adiabático. Para el proceso no adiabático, la variación de energía del sistema es la misma que antes, porque se siguen vinculando los mismos estados inicial y final. Pero al cambiar el proceso, la realización de trabajo cambia, como habíamos analizado anteriormente. Entonces,
esa diferencia no puede seguir siendo igual al trabajo realizado por este proceso no adiabático. Para que valga la igualdad, falta agregar un término en la ecuación. Ese término es justamente, por definición, lo que llamamos calor. De la ecuación que ven en pantalla, uno puede despejar y decir que el calor es igual al cambio de energía interna más el trabajo. Es decir, en una transformación termodinámica que conecta dos estados, se produce una cierta variación de energía interna y se realiza, o el sistema realiza, una determinada cantidad de trabajo. La suma del cambio de energía interna más el trabajo realizado por el sistema es, por definición, el flujo de calor a lo largo de la transformación. Resumiendo, el primer principio de la termodinámica postula que para todo sistema termodinámico existe una magnitud llamada energía interna que es función solo del estado del sistema y no de los procesos mediante los cuales se obtuvo ese particular estado del sistema. La diferencia de energía interna entre dos estados de equilibrio se mide por el trabajo adiabático necesario para llevar al sistema de uno de los estados al otro. Para procesos no adiabáticos, la diferencia entre el trabajo que se realiza y la variación de energía interna es, por definición, el calor.